Aprenda cómo resolver fácil y sencillo este problema clásico, sin tantas ecuaciones y sin tanto palabreo. El problema me dice si el segundo y noveno término de una progresión aritmética son 7 y 28 respectivamente, determina el vigésimo término de dicha progresión. Acá tenemos que hablar acerca de la progresión aritmética. ¿Qué cosa es? Bueno, son todas aquellas sucesiones ordenadas de forma aditiva con respecto a un valor constante, llamado razón. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión donde sus términos son 3, 8, 13, 18, 23 y así. Acá nos damos cuenta que los números están ordenados de 5 en 5. Entonces acá podemos afirmar que esto es un ejemplo de progresión aritmética. En este caso, ¿cuál es la razón? La razón sería 5. De forma general, acá tenemos a los términos de la sucesión. Término 1, término 2, término 3, término 4, término 5 y así. Bien. Y acá, como estás observando, entre el término 1 y el término 2 hay una razón que le vamos a llamar R. Entre el término 2 y el término 3 hay otra razón que vendría a ser el mismo R. Y así va a suceder con todos los términos que sean consecutivos. Ahora vamos a plantear el problema. Te dice si el segundo y el noveno término de la progresión aritmética son 7 y 28 respectivamente. Eso significa que el segundo término, el término del lugar 2, sería 7 y el término del lugar 9 sería 28. Ya. Con esos datos me piden calcular el vigésimo término, o sea, el término del lugar 20, que le vamos a llamar X. En lugar de estar acordándonos de las fórmulas y todo eso, yo te recomiendo que analices. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero ir del término 2, por ejemplo, al término 3? ¿Cuántos R's yo le tendría que agregar? Mira, del término 2 al término 3 solamente le tengo que agregar un solo R. Bien, entonces acá sería más R. Ahora, ¿qué pasa si yo del término 2 quiero ir, por ejemplo, al término 4? Acá te das cuenta que para ir del término 2 al término 4 le tengo que agregar dos R's. Bien, ya, entonces acá le tendría que agregar dos R. Ahora, si yo quiero ir del término 2 al término 5, ¿cuántos R's? Mira, uno, 2, 3. Entonces le tendría que agregar 3 R's. ¿Te vas dando cuenta de lo que está sucediendo? Mira, por ejemplo, si del término 2 quiero ir al término siguiente, solamente un R. Si del término 2 quiero ir dos términos más allá, pues sería 2R. Ahora, si del término 2 quiero ir tres términos más allá, pues tendría que agregar 3 R's. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera ir del término 2 al término 9, mira, ¿cuántos términos más serían ahí? Serían 7 términos más, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos R's le tendría que agregar? 7 R. Bien, entonces ese es el análisis. Y de manera general, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir del término 4, lo voy a poner acá, del término 4, no sé, al término 10, ¿cuántos R's? 6 R's. Por ejemplo, me voy a inventar, si yo quiero ir del término 3 al término 15, ¿cuántos R's le tendría que agregar? Pues 12 R's. Porque para ir del término 3 al término 15 tengo que avanzar 12 términos, ¿sí o no? Por eso 12 R's. Otro ejemplo, supongamos que yo quiero pasar del término 4 al término, no sé, 20. ¿Cuántos R's le tendría que agregar? Pues 16 R's. Y bueno, con ese análisis ya podemos resolver tranquilamente el problema. Acá, del término 2 al término 9, ¿cuántos R's le tendría que agregar? 7 R's. Pero yo me doy cuenta que del 7 al 28, ¿cuánto le tendría que sumar o agregar? Pues 21, ¿sí o no? Porque 7 más 21 es 28. Bien. Y acá, ¿qué concluyes? Que 7R es igual a 21. Por lo tanto, como 7R es igual a 21, ¿cuánto vale R? R vale 3. Ahora, si yo quiero el término 20, pues mira, de acá nomás, del término 9 al término 20, ¿cuántos R's le tendría que agregar? Pues 11 R's. Pero yo sé que R vale 3, entonces en realidad le tendría que agregar 11 por 3, o sea 33, ¿sí o no? Por lo tanto, decimos de frente
El valor de x, que es lo que yo quiero, sería 28 más 33. O sea, eso me tendría que dar 61. Y esa es la respuesta de mi problema. Si el video te resultó útil, pues no olvides dejar tu like y suscríbete para más. Nos vemos.